Sean bienvenidos una vez más a Fuera de Cuadro. Y en este episodio nos acompaña Connie Pérez. ¿Qué tal, Connie? Bienvenida. Gracias. Connie ha tenido la amabilidad de venir hasta aquí y brindarnos sus perspectivas y opiniones acerca de su experiencia como representante estudiantil y también sobre algunas temáticas que es de relevancia para la escuela. Como es natural, vamos a dividir esta entrevista o conversación en tres bloques. El primero va a consistir en una fuerte introducción a los cargos de representación que ha ejercido Connie y también al final ya en un segundo y un tercer bloque acerca de perspectivas y opiniones sobre temas un poquito más de reflexión. Sin más, comenzamos. Y en el primer bloque, para un poco introducirnos al tema y también para presentarle de paso, para los que no lo conozcan, Connie ha sido delegada académica de base, de la base 22. Asimismo, ha sido delegada general o coordinadora general en la novena edición del macrocoloquio de ciencia política y durante un tiempo, en el año 2024, participó del comité de ayudantía, en el comité de ayudantía de cátedra durante el año, como mencioné, 2024. Y entonces, para empezar con el primer cargo que ejerciste, Connie, explícanos un poco en qué consiste ser delegada académica de base. Bueno, el cargo de delegada académica es un cargo que se escoge a través de una votación democrática de justamente los miembros de una determinada base, en este caso la 22. Yo lo fui durante el anteaño pasado y culminé el año pasado durante un periodo de aproximadamente 7 meses. El cargo en sí consiste en formar parte de una junta directiva que se va a encargar de 7 labores. En mi caso fuimos, si no recuerdo mal, 5 delegados, permitía sus 6, pero en mi tiempo fueron 5. Y el cargo de delegado académico es bastante importante porque se aboca justamente a los temas académicos, cargas lectivas, las rectificaciones, los diversos problemas que puedan surgir con informe de docentes, etc. Claro, y suena bastante importante como mencionas, pero realmente qué tanto pueden escucharte las autoridades, siendo tú el canal de voz, digamos, de los estudiantes en cuanto a las diversas problemáticas que pueden existir. Yo diría que es variable, al menos en mi experiencia y lo que he podido ver actualmente es bastante variable y va a depender creo que de 2 vías. Uno por un canal un poco más formal y uno quizás más informal, ¿no? Por un lado, las autoridades no son totalmente cerradas en todos los espacios, hay ciertos lugares de apertura como pueden ser las mesas de trabajo, también te dan la facilidad de tú poder acercarte, hablar como representante con estas autoridades, como por ejemplo el director de departamentos académicos, la secretaria, el asesor académico de la escuela, etcétera. Entonces, es de algún modo llevar la voz a los estudiantes, los requisitos o los pedidos a estas autoridades e intentar realizar, ¿no?, ciertas negociaciones, etcétera. Sin embargo, no siempre se dan esas aberturas o no siempre son bien recibidas. Y es aquí donde se ve ya otra manera en la cual se pueden hacer escuchar las voces, que son a través de las jornadas de prensa, a través de los plantones, etcétera. Pongamos un caso práctico, quizás de ejemplo, para entender mejor, ¿no? ¿Cuál sería este paso a paso, por ejemplo, si es que se pide un aumento de topes en algún curso, como puede ser tesis, que es en nuestro caso, pero quizás en otros ya de año pasado, cualquier otro curso, ¿no? ¿Cuál sería este paso a paso a seguir para poder realizar algún tipo de cambio o hacer escuchar la voz de los estudiantes? Primero sería el tema de recolección de las mismas voces, es decir, cómo sabemos que realmente existe una solicitud de aumento de topes. Se va haciendo un sondeo, se va consultando y de preferencia se hace con algún documento sustentatorio, alguna encuesta o algún formulario que indique que precisamente aquí en esta determinada sección o en estas determinadas secciones está requiriendo un aumento de topes. Y ahora va una parte mucho más compleja que es hablar con las autoridades, pero no solo ir a hablar y exigir un aumento, sino ver que este sea viable. A veces pensamos que porque el estudiante quiere un aumento de topes necesariamente se va a dar o es fácil darse y no es necesariamente así. Por dos motivos, uno en tanto a foros, cuestiones ya presupuestarias, etcétera, pero también por un tema pedagógico. Por ejemplo, si solicitáramos un aumento de, no sé, 30 topes en una sección Claro. de tesis, He escuchado, obviamente sería he un escuchado poco justo al difícil. profesor Ortiz sobre eso. Siempre creo que él defiende la idea de que es antipedagógico que un salón tenga muchos estudiantes. Y en ese sentido, digamos, cuando la respuesta es negativa por razones obvias, por razones, bueno, valga la redundancia, razonables, ¿no? ¿Cómo se lidia con los estudiantes que ahora ven que su pedido tal vez no ha sido del todo aceptado? Yo creo que
va a depender un poco de los temas, como digo, de la racionalidad, ¿no? Porque a veces departamentos académicos se menciona no se puede dar porque X motivo va a cerrar una sección, pero en realidad no es así. Lo que se tiene que hacer es una evaluación. Por ejemplo, con el entonces delegado académico, el delegado general Ander, se hacían evaluaciones, es decir, ¿qué sucede si se aumenta topes aquí? Se cierran otras secciones, ¿qué sucede? Entonces, con eso argumentábamos y logramos hacer cambiar de opinión a las autoridades que, en primer lugar, estaban en contra de esa solicitud. Posteriormente, si es que no se puede hacer, es evaluar ya sea los casos en general o caso por caso. ¿Por qué? Porque hay algunos pedidos que sí son urgentes o son Claro. totalmente necesarios porque si no se atrasa un año, se atrasa o dejan los cursos, etcétera. Entonces, aquí es donde ya se ve quizás tratar ese caso por caso a través de una YOE, a través de decanato, etcétera. Y otras buenas propuestas que ya se está viendo actualmente o en esos últimos semestres es incluso las propuestas de cátedras paralelas. Ah, sí. Claro que es una opción que es viable y de hecho está regulada por la ley universitaria. Entonces, si es que están las posibilidades de poder llegar por esas opciones, también se realizan, pero siempre viendo que los estudiantes también tengan la responsabilidad de cumplir con aquellos acuerdos que se están brindando en las autoridades. Y en las tareas de la delegada académica o en sí de todos los delegados cuando intentan emprender esta representación en sí, ¿cómo interactúan con los gremios? Es decir, ¿son un soporte? De qué manera los apoyan? ¿En qué instancias? ¿Siempre? ¿No siempre? También es mucho dependiendo de las juntas directivas de los gremios. Hay juntas que son mucho más colaborativas que otras. Hay algunas, por ejemplo, que tienen más experiencia. A veces tienen, sí, el impulso, la motivación de ayudar, pero no tienen la experiencia, no tienen los conocimientos, porque a veces son juntas nuevas que entran. Entonces, aunque tengan las ganas, no pueden apoyar realmente. Y eso también es a veces una problemática que encontramos. Y el nivel de apoyo que tengan las juntas directivas de parte de los gremios va a depender también de la apertura que se tengan y el diálogo. A veces hay roces, va a haber muchos roces, de hecho creo que es algo cotidiano quizás en la práctica política universitaria y es algo que en lo personal viví también. Había roces de vez en cuando, pero eso no significa cerrarse el diálogo, sino intentar conciliar ciertos intereses, ciertas plataformas que estamos inventando, ¿no? Por las cuales luchar, etcétera. Pero como mencioné, importa mucho el diálogo. No que la Junta sea totalmente dependiente, de hecho no dependemos de ellos, pero tampoco podemos irnos en contra o Claro. por sobre ellos. Ellos tampoco deben irse por sobre una junta directiva o, digamos, reemplazar ciertas funciones. No todos tienen que ser en coordinación, en diálogo, también para que desde la imagen, digamos, la autoridad ve que el estudiantado está organizado y no está peleándose entre ellos. Eso es muy importante también. Y esto es, digamos, en cuanto a la relación con los gremios. Ahora, yendo por la misma línea, ¿cómo se trabaja, cómo es el ambiente con un grupo que es, digamos, que fue de tu lista y llegó ahora de tu junta directiva? Es decir, cuando existen algún tipo de disyuntiva, o quizás no se ponen de acuerdo, o quizás puede haber en el caso quizás en el que un delegado se ha visto sobrecargado por algún tema, sea personal o sea propio de la vida académica, y haya una falencia. ¿Cómo en conjunto, digamos, se puede llegar a dar una respuesta al estudiantado sabiendo que existen algún tipo de problemas, entre comillas, dentro de la Junta? Yo creo que empieza por la necesidad de reconocer, estoy mal, no puedo tener Claro. asumir estas responsabilidades y verlo en nosotros mismos y verlos en el otro. Si vemos al compañero, al otro delegado sobrecargado, en primer lugar es preguntarle qué sucede, los motivos detrás y si es que podemos apoyarnos, porque al menos en la Junta sí fue un trabajo de mucho apoyo. En lo personal, por ejemplo, Ander y yo solíamos estar en todas las asambleas, las jornadas de prensa, bajadas, etcétera. Entonces, nosotros apoyamos a prensa, apoyamos, bueno, él me apoyaba como académica, etcétera. Entonces, siempre hubo un apoyo, incluso la subdelegatura general, un tiempo en el que la delegatura general estuvo un poco Sobrecargada. sobrecargada, estuvo apoyando muy activamente. Entonces, se ve ello, ¿no? No necesariamente todos van a ser activos, sería lo ideal, pero no suele suceder. Sin embargo, siempre hay que ver cómo poder cubrir al menos las necesidades más importantes o las principales propuestas con las cuales se llegó y poder responder, ¿no?, de manera adecuada a los estudiantes. Entendemos que existe cierta voluntad a la hora de postularse y tener un cargo de representación, pero quizás existen quizás ocasiones en las que no se tiene realmente conciencia de este cargo, porque dice, bueno, es delegatura de base, quizás no es tan importante, quizás pueda ser uno de los primeros pasos, y lo hacen muy quizás inconscientemente, no digo de que con maldad o mala fe, pero sí quizás no tomando en conciencia la relevancia de este cargo, ¿no?
¿qué tendrías que decir respecto a qué tan importante es un delegado de base, siendo de los primeros pasos para, digamos, una vida, entre comillas, político de representación en la vida universitaria? Claro, puede parecer un cargo menor, pero pongámosle similar, ¿no? Que es como la relación que tiene un alcalde con el pueblo, que es un nivel intermedio entre el gobierno nacional, ¿no? El delegado de base es el intermedio entre los gremios mayores con la base, es aquel que está en contacto directo y es allí donde está su importancia. Puede entrar en contacto directo no solamente con los estudiantes, sino también con las problemáticas, con las exigencias y también con los diversos problemas, conflictos que puedan surgir. Entonces, es un representante y tiene que entender ese rol antes, después, incluso durante todo ese proceso, ¿no? Aquellos que quieren postular, sí, muchas veces se hace con mucho entusiasmo, tal vez mucha motivación, pero en el camino o antes no se llega a comprender la importancia y eso es muy malo, muy, de hecho, muy contraproducente porque puede llevar a que esas motivaciones iniciales puedan verse de alguna manera tergiversadas en el camino, ¿no? Y terminar por tomar decisiones equivocadas, tal vez por la falta de experiencia, falta de conocimiento. Y es ahí donde también deben entrar un poco no solamente las ganas de, sino el conocimiento para. Entonces es muy importante poder equilibrar eso antes y bueno, especialmente durante. Claro, comprendo. Y ahora pasando un poco más ya al otro cargo que asumiste, muy importante también, la dirección general del macrocoloquio. Primero, explícanos un poco en qué consiste el macrocoloquio de ciencia política. Bueno, el macrocoloquio es ¿cómo mencionarles? Es que no es sencillo, algo especializado, no es una asociación como Adminis, Ujú. sino que es una organización de estudiantes que se hace de manera interuniversitaria desde el año 2016 y está entrando a su 10ª edición. Está orientada a la construcción de una plataforma interuniversitaria académica que sirva precisamente para que los estudiantes puedan iniciar en su camino a la investigación, que se pueda fomentar las plataformas respetuosas de debate académico, el intercambio de conocimiento, también el acercamiento de los estudiantes hacia los profesionales, de los egresados y poder compartir diversas perspectivas. ¿Y por qué te interesó tomar la dirección general, ¿no? La directora general en este macrocoloquio? ¿Por qué la general, digamos, y no otra? De hecho, yo me había estado debatiendo un poco entre la general y la académica al inicio, porque en lo personal me gusta mucho el ámbito académico, creo que se nota un poco. Sin embargo, decidí irme por la general porque consideraba que no solamente era necesario que cada una de las direcciones estuviera bien orientada, sino que en general hubiera alguien que al menos tuviera cierto conocimiento, cierta experiencia que pudiera orientar todo el trabajo. Si bien no soy experta en ese tipo de cuestiones, considero que he hecho al menos un trabajo que ha podido aceptar y reconocer en este periodo. Y eso, pero también por los alcances en la toma de decisiones que se pueden tener, ya que al menos no veía que hubiera muchos cuadros que pudieran asumir ese tipo de responsabilidad, tanto con conocimiento, pero también con responsabilidad en cuanto a las consecuencias de esas acciones que se vayan a tomar. Y trabajando esta vez con un grupo que tal vez no fue concertado, sino fue por elección individual de puestos, digamos, ¿cómo fue este trabajo en conjunto? Ya que no se conocían, o si es que lo hacían, quizás no fue voluntario el que sean un grupo unido, sino que las circunstancias y la forma en cómo se eligen estos cargos las llevó a ello. ¿Cómo se trabajaría en este equipo? Sí, de hecho fue bastante complicado, no voy a mentir, porque nosotros no entramos como una lista, sino que la Claro. elección fue de manera individual y esto significó que compartir espacios, compartir temas de debate, plataformas con personas con las que yo nunca había interactuado anteriormente o con las que, voy a ser sincera, no me ha gustado mucho hacerlo. Sin embargo, se Mm, tiene que hacer, claro. porque eso es parte de la vida, va a seguir el ámbito laboral, profesional, lo que sea. Y de hecho, una de las cosas que yo rescato bastante, al menos de esa experiencia y en general algo que se debería hacer, es poder abrirnos al diálogo respetuoso, porque no siempre nos van a caer bien las personas, pero a pesar de ello, siempre se tiene que intentar dejar de lado esas subjetividades o esos sentimientos negativos y poder actuar de la manera más apropiada posible, no solamente en beneficio de la organización en la que estemos, sino también cuidando del bienestar de las personas con las que estamos hablando, que independientemente de si nos agrade o nos agraden sus ideas, siempre Mm, vamos a tener que respetar. claro. Y
Ya trabajando con este equipo durante la gestión de este macro coloquio, ¿cuáles fueron los principales logros que tú puedas rescatar y enaltecer quizás, ¿no? Enorgulleciéndose de su trabajo en ese momento? Yo diría que las indexaciones ¿Sí? fueron bastante complicadas, algunas, recuerdo una en particular que se cayó en el camino, luego la tuve que volver a levantar y estaba ahí metida porque sí me importaba mucho eso, el tema de que los estudiantes no solo manden sus trabajos, no solo se puedan presentar, sino que tengan la oportunidad de que esos pasen una revisión por pares para ingresarse en revistas académicas, científicas. ¿Por qué? Porque eso les suma puntos para su currículum, para diferentes concursos, etcétera, y eso le da un plus de alguna manera al macrocoloquio. ¿Por qué? Porque este año hubo varias indexaciones. Eso significa que el siguiente año, en los siguientes años, la gente va a estar con la expectativa de, oye, ¿y a dónde se va a indexar ahora? ¿Qué se va a suceder? Etcétera, ¿no? Pero además de eso, eso también significa una consolidación de las redes que tiene el macro. Entonces, de alguna manera lo posiciona de mejor manera a nivel nacional y fortalece la comunidad. Otra cuestión que yo resaltaría sería la participación de dos universidades, la UPC y UNAMBA, como claro, universidades invitadas, particularmente UNAMBA, bueno, que fue a San Marcos, nosotros también que logramos hacer un trámite, creo que colosal, junto con mi coordinador de logística, Ander, y llevamos a toda la delegación de Trujillo con ciertos traspiés de por medio, etcétera, pero que fue algo, yo diría que un hito muy importante, porque esto ya da a entender a la escuela, da a entender a la facultad, que nosotros también somos una organización de estudiantes importante, la cual merece cierto financiamiento e interés de su parte, y a la cual puedan seguir apoyando posteriormente y conseguir buenos resultados. Y yendo por esa línea, con el tema de las autoridades y la escuela, facultad quizás en sí en general, cuando fueron realizando las gestiones, esos logros que comentas, ¿las autoridades fueron indiferentes, fueron un obstáculo o fueron un apoyo? Yo diría que variado, ¿ah? Porque al menos nosotros tuvimos mucho apoyo de parte de la escuela, de parte de nuestro asesor Richard Cuadros, de parte de los bolsistas, de los Javier Rosa, de verdad les debemos muchísimo, nos estuvieron apoyando muchas veces, incluso fuera del horario laboral. Y la verdad es que al menos de su parte hubo mucho interés, hubo mucho apoyo, mucho respeto también con las cosas que hacíamos. Obviamente no todo se pudo concretar, siempre se tiene sus errores, siempre hay limitaciones en la administración pública, pero lo importante es que hubo apoyo. De parte de quizás a un nivel más macro de nivel facultad, el decano sí estuvo muy abierto a conversar con nosotros. Recuerdo que fui a conversar con él, nos dijo sí, claro, pueden aprobar. Fue muy amable también, estuvo muy interesado en poder enaltecer justamente el nombre de San Marcos como parte de una organización interuniversitaria. Y sí tuvimos algunas dificultades con los permisos del auditorio, pero más allá de eso sí hemos tenido mucho apoyo de parte de la universidad, al menos a nivel de facultad y escuela. Y desde tu experiencia en todo este trabajo, comparándote, o bueno, haciendo esta comparación con la organización de otras universidades, ¿cómo ves a San Marcos en este aspecto? Quizás también puedas contarnos un poco cómo fue esta relación con otras universidades y otras personas de otras universidades, pero finalmente quisiera que comentes este diagnóstico de San Marcos en cuanto a organización, tanto de estudiantes, tanto de escuela, facultad, en comparación con otras universidades. Yo sí lo vi de una manera muy distinta. La verdad es que es como que San Marcos está mucho más, tal vez por la misma práctica gremial, política, quién sabe, es mucho más organizado. No digo que los demás no lo sean, pero hay es una forma de organización diferente. Y también es mucho más crítica. Recuerdo que cuando hicimos el balance, fue un balance donde estuvieron la mayoría, no todos pudieron ingresar, pero estuvo la mayoría de miembros del macrocoloquio, coordinadores, comisionados, se prestaron balance. Estuvimos más de 6 horas de corrido en una asamblea y se compartieron diversos puntos de vista, se compartieron logros, obstáculos, críticas, autocríticas, etcétera. Y realmente creo que eso fue muy nutritivo de nuestra parte porque es un ejercicio que no he visto que se haya realizado en otras universidades porque yo los consulté directamente y creo que es allí también un valor importante que hay en San Marcos, el hecho de que se democraticen estas opiniones en un espacio abierto donde todos podamos opinar, ¿no? De hecho hay un balance, creo que de más de 200 hojas, que está por ahí en un documento, bueno, varios documentos, de hecho, y que se compartió tanto a nivel universitario como interuniversitario, pero algo más que siempre he escuchado, incluso de ediciones anteriores, es que
a veces parece que San Marcos se toma las cosas muy en serio, que no necesariamente significa que las demás no lo hagan, sino que es como que San Marcos es un poco intensitario en algunas cosas, ¿no? Mm, Y es bastante curioso. Entonces, diría eso, sí hubo diferentes perspectivas de parte de cada una de las comisiones. Por ejemplo, logística no tuvo mucha relación con otras comisiones, entonces no hay una opinión muy formada al respecto, pero comisiones como académica que sí hicieron un trabajo bastante constante con otras comisiones y comentaban que a veces veían desinterés en ciertas universidades, etcétera. Entonces, hay problemas, hay liderazgos también en cada una de estas universidades muy importantes, al menos que he podido encontrar, pero sí falta quizás mucha más consolidación de esta red, porque no había mucha interrelación en todas las comisiones o entre todas las mm. personas. Y el macrocoloquio como un punto académico grande que pretende unificar o tratar de unir a las universidades en este tema de la ciencia política. ¿Tú crees que, bueno, primero voy a dar un pequeño preámbulo, porque siempre se habla de un discurso así medio raro, de que no se traten de politizar los Ah, espacios académicos, de cuidado con tal cosa, de no quizás entrar en ciertas conversaciones cuando se está en un espacio académico. ¿Tú qué opinas de este discurso conectándolo con el macrocoloquio? yo creo que depende, o hay que diferenciar dos términos. Uno, politizar, porque todo espacio donde se toman decisiones es político y el macrocoloquio, por ende, tiene algo de político, pero muy diferente es quizás lo que se denomina la instrumentalización para Mm, ciertos intereses de individuos o grupos específicos, ¿no? En este caso, como mencioné, el macrocoloquio de algún modo hace política, al menos interna, porque al menos en las juntas de coordinadores, las mismas grupos de comisiones, la Junta de Coordinación General tomaba decisiones, nosotros debatíamos, nosotros obviamente tomábamos decisiones, tomábamos posturas, estábamos en contra uno del otro y eso también es político. Intentábamos convencer a nuestros propios colegas, a nuestros propios comisionados, etcétera. Pero adicional a eso también no podemos separar la política de la ciencia política. Obviamente las mesas de las investigaciones también tienen que ver con esas temáticas, los ponentes, no vamos a contar a todo lo que los ponentes, a veces claro, los ponentes, si se han dado cuenta, sí. sueltan un comentario aquí respecto a que ya, ya, y eso también es válido, es muy importante también porque no podemos alejar la academia de la vida real. Pero como mencionó otra cosa ya muy distinta es la instrumentalización política y yo me refiero, por ejemplo, que entre algún grupo, no sé, Mm. de X ideología o X motivos, no sé, que quiera mover al macrocoloquio exclusivamente a sus intereses. Eso es algo que no se permite y que de hecho no se ha hecho, al menos en el macrocoloquio se aceptan diversidad de opiniones, incluso del colegio de politólogos estaban en diferentes posturas, etcétera, y todo eso se admite siempre y cuando esté entre los parámetros del respeto y la tolerancia y bueno, valores democráticos. Y ahora pasando a tu experiencia como miembro del Comité de Identidad de Cátedra, coméntanos un poco primero en qué consiste este espacio en el Comité de Identidad de Cátedra, qué temas se discuten, sé que es un poco obvio, pero quizás para entenderlo un poco mejor. Claro, el comité, de hecho, anteriormente estaba formado por un estudiante escogido a dedo, vamos a decirlo, Mm, porque en sí lo que establece el reglamento es que es designado por el tercio. Sin embargo, el último año donde yo postulé precisamente es el primero donde se llega a democratizar este cargo. Yo entro por una elección democrática a través de una asamblea y lo que, al menos las funciones que yo tengo, lo que se encarga el comité en general es de fiscalizar y supervisar y coordinar el concurso público de ayudantes de cátedra. Es decir, se encargan de fiscalizar y asegurarse de que el cronograma del concurso sea cumplido. ¿Por qué? Porque si no, obviamente se enfrentan impugnaciones, claro. sanciones, etcétera. Pero adicional a eso, también se encargan de la organización de los exámenes orales, exámenes escritos, la búsqueda de docentes especialistas, etcétera. Y la toma de decisiones se puede tornar difícil en tanto implica estudiantes y autoridades o representantes de la escuela que no son estudiantes en un mismo espacio. Yo diría que a veces, al menos en lo personal, bueno, yo fui del comité de estudios generales, los profesores eran, no sé si decirlo así, pero eran mucho más tranquilos, mucho más abiertos. Yo opinaba libremente, de hecho, mayormente era yo quien mandaba primero, podríamos hacer esto y mayormente me decían si está bien o me daban algún comentario para mejorar esa postura y luego lo aprobamos. Al menos yo recuerdo que todo fue unánime Mm. al menos en el Comité de Estudios Generales. En el Comité de Ciencia Política sí fue un poco más complicado, hubieron ciertos roces, sí a veces los docentes o las autoridades tienen la tendencia a querer imponerse sobre el estudiantado,
pero ahí al menos tengo entendido que sí se llegó a resolver a través del diálogo y la voto mayoritario. Bueno, digamos que no es un siéntate y escucha, pero sí hay cierta, como tú dices, inclinación hacia una imposición de decisiones, quizás. Depende, como mencioné, al menos en el Comité de Ciencias Generales, con la Ujú, experiencia que yo tuve, fue creo que distinta a la del Comité de Ciencia Política, ujú, porque el comité donde yo estuve, que fue bueno, el profesor, bueno, el profesor Tapia, el profesor Anthony Medina, el profesor Castillo y el profesor Ítalo, la verdad es que en las decisiones sí se me permitió participar muy activamente. No tengo quejas al respecto, quizás un poco respecto a los tiempos, pero más allá de eso no sentí que hubiera una imposición, sino más bien tal vez incluso demasiada libertad de que yo tome las decisiones a veces. Pero en general fue muy dinámico y muy agradable esa experiencia. y en todas estas participaciones que has tenido como cargos de representación, ¿has sentido en algún momento que ha sido difícil compaginar tu vida académica con ese cargo de representación? Yo diría que sí, muchas veces. De hecho, esto no solamente en cuanto a rendimiento académico, quizás algunos proyectos que he tenido que dejar de lado debido a estas actividades en las cuales yo estoy involucrada. Por ejemplo, algo que me duele bastante es que el año pasado no he podido escribir ni un solo paper, y era una de mis metas de ese año. No he podido escribir una sola investigación, un ensayo, ¿no? Además de los que están en el curso. Ujú, Eh, y esa es una de las cosas que más me ha dolido, pero también es el cansancio mental que implica. claro. Pero, y eso, y también dejar quizás de lado un poco mi familia. Me concentré mucho, tal vez, en hacer esto, hacer aquello, estar aquí, estar allá. No me di el tiempo suficiente para mí, para mis proyectos personales y también para esos proyectos o tal vez esos tiempos de familia, tiempos de amistad. Y es algo que estoy intentando manejar ya actualmente, ¿no? Midiéndome un poco. Claro. Sin embargo, conocemos que existen cargos quizás que demanden muchísimo más tiempo a cargos quizás como, por ejemplo, ¿no? O que bueno, en teoría deberían ser lo que puede ser la federación universitaria, En ¿no? teoría. Muy, muy grande. En teoría, como mencionamos, ya. En realidad puede ser quizás diferente, habría que analizarlo. Pero en estos cargos que sí requieren mucho de tu tiempo, mucha, digamos, reflexión no acerca de la realidad, sino también de resolución de problemas concretos, ¿tú crees que deberían de tener algún tipo de licencia, algún tipo de facilidad por parte ya de la universidad, algo más normativo que les permita lidiar con esto? ¿O cómo, o qué Mm, piensas, mejor dicho? Yo creo que no, al menos no en las circunstancias en las que estamos, porque la federación, mira, ni siquiera tenemos junta directiva. Estamos bajo el manejo de una Mm, COBRE, que no es algo necesariamente malo, pero que obviamente es un indicador muy importante de los problemas que existen a nivel de junta directiva. Han habido en sus últimos años varias juntas directivas vacadas, etcétera. sí. Entonces, creo que normar algún tipo de incentivo en esa línea para aquellos representantes podría ocasionar que ciertos grupos que intentan beneficiarse de estos cargos puedan acceder a estos o tengan el interés Mm. de, y esto podría complicar las cosas. Quizá en un futuro, si es que las cosas mejoran a nivel de organicidad, a nivel de institucionalización del gremio, puede ser, pero a las condiciones actuales creo que sería muy contraproducente. Y luego de haber conversado acerca de todos estos cargos, y justamente ahora que hablamos de lo difícil que es compaginar, pero de que al fin y al cabo se puede llegar a organizar con algo de reflexión y de tiempo para poner las cosas en orden, ¿consideras tú que el alumno de ciencia política, no, ya no en un cargo de representación, sino como estudiante, entre comillas, promedio, se involucra lo suficiente en los temas que son importantes para todos, ya sea desde una malla curricular hasta ya problemas como por ejemplo la federación universitaria? ¿Te refieres a nivel universitario? Claro, no es Ya, universitario. yo creo que no. Definitivamente no, hay muy poca participación de parte de los estudiantes. A veces vemos, ¿no? Que a veces, de vez en cuando el chat se activa, la gente critica, la gente opina, etcétera, 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 pero muchas de estas críticas se quedan allí. Y no es que esté mal criticar a través de mensajes, a través de textos. De hecho, creo que el fomento del debate es muy saludable para Ujú, para la escuela, para la universidad en general, pero sí es un poco quizás triste que no se lleve a la práctica. ¿En qué sentido? mm, En que en la práctica no vemos que haya muchas personas que postulen a cargos. De hecho, mientras más va creciendo en
en los ciclos hay muchos menos postulantes, las juntas directivas suelen ser transitorias, suelen ser ya escogidas a mano en asambleas, etcétera, y es muy complicado eso, pero también existe muy poco interés, especialmente en el ámbito ya más macro universitario. No, en lo personal no estoy muy involucrada en ese campo, yo me he centrado más a nivel de escuela, a nivel de facultad. Hasta el día de hoy suelo asistir a ciertos plantones, no a todos porque ya tengo otras prioridades, pero intento en la medida de lo posible, ¿sí? Sin embargo, a nivel universitario muchas veces es bastante complejo y no todos tienen el suficiente interés, la suficiente motivación quizás o el suficiente sentido de responsabilidad de participar en esos espacios. Si hay personas que lo hacen, Ujú. yo rescato mucho, de verdad los admiro bastante. Creo que es algo a lo que todos deberíamos apuntar, al menos con cosas pequeñas como ciertos comités de gestión, comités de calidad, etcétera, e ir intentando participar poco a poco al menos. ¿Y tú crees que, bueno, hablemos de lo que, digamos, tú tienes más experiencia de la facultad de escuela? ¿Tú crees que las autoridades pueden llegar a desincentivar esta participación? Haciendo un análisis obviamente bastante ya entre líneas, ¿no? Porque obviamente que eso quizás no se puede presentar tan evidentemente, pero ¿tú crees que sí existe esta desmotivación por parte de las autoridades? Yo creo que de algún modo existe mucha desmotivación, parte de las autoridades, pero también de parte de los mismos estudiantes. No, de hecho, no existen muchas motivaciones para participar, muchas veces de manera contraproducente. Es decir, si yo participo, ¿qué pasa si me ve el decano? ¿Qué pasa si me ve el director de escuela? ¿Se puede tomar represalias? ¿Se siente el miedo? ¿Se siente el temor? Que claro, es válido, está justificado, pero que de algún modo llegan a desincentivar, ¿no? Esta participación, pero también es que no es que ellos, ¿no? Las autoridades mismas motiven ese tipo de participación en la política. La escuela, al menos en algunos espacios, quizás lo llega a fomentar, pero es más que nada por o posterior a debates que ha tenido con el cogobierno, Mm. por ejemplo, con el tema de las mallas, etcétera. Entonces, es a través de las mismas iniciativas estudiantiles que llegan a tener entrada a los estudiantes dentro de ese espacio de toma de decisiones también, por lo que sí existe motivación, como mencioné, tanto de parte de estudiantes como parte, Sí. bueno, parte de autoridades como parte de estudiantes, y lo menciono parte de estudiantes porque es muy conocido de la frase de deja de ir a plantón, ponte a estudiar, como si ir a un plantón y estudiar Claro. fuera contrario, o algo similar, o cuando dicen que puro jalado está en contra directiva, etcétera. Mm. Entonces, creo que ese estigma también, esa desmotivación, quizás que parte de esos mismos estudiantes, de tus mismos pares, tus mismos próximos colegas, es muy fuerte también lleva a hacer que la gente no quiera participar. Y ya para entrar un bloque de reflexión acerca de todo lo conversado, ¿tú consideras que el estudiante promedio de la Escuela de Ciencia Política tiene realmente un interés más allá del de egresar en promedio, obviamente? Hasta nuestra experiencia, lo que es una opinión personal, obviamente. ¿Cómo así? O sea, lo que me refiero es que generalmente a lo largo de la historia, cuando las universidades se han ido aperturando a, digamos, estratos más bajos de la sociedad, ¿no? La percepción o la vida universitaria pasó de ser quizás más una meta de carácter mayúsculo, intelectual, de aportar algo más a la sociedad, a más una oportunidad para tener una vida mejor. ¿Y esto en qué conduce? A que pues los estudiantes, digamos, su principal preocupación sea tener una vida académica buena, tratar de egresar con, digamos, ciertas ya condecoraciones que se a lo largo de tu vida y pues conseguir un trabajo. Y quizás temas como ver qué pasa con la malla de mi carrera, el perfil de mi carrera, o asuntos más políticos como gremiales, ¿no? Se dejan quizás un poco de lado. Entonces, ¿tú crees que en la escuela esta disyuntiva, tener una vida académica totalmente activa, tanto en lo académico y lo político, o más bien se centra quizás en voy a tener una vida académica relativamente fructífera y después pues egresar y de alguna manera, entre comillas, desentenderme de todo? Al menos por lo que he podido ver, sí hay un pensamiento mucho más pragmático de voy a tener una vida académica tranquila, por mientras voy a hacer, voy a buscar X trabajo, esto, lo otro, y mi objetivo es egresar y encontrar trabajo y ganar dinero. Entonces, claro, es un objetivo que todos tenemos, por supuesto, pero que algunos se centran más que otros, y eso sí llega a provocar cierto desinterés, ¿no?
en esos temas de reforma curricular, etcétera. Y esto se ve ya que viene desde hace años. Por ejemplo, el tema del colegio de politólogos viene de hace muchos años y nunca en todos estos años se planteó iniciativas normativas que partan y de que ya sabían que había esa propuesta. ¿Para qué? Para proponer una asociación de ciencia política, para hacer otras funciones, etcétera. No hubo. Se esperó a que recién se aprobara por el Congreso esto para ponerse a hacer diferentes medidas, diferentes acciones. Lo digo yo como estudiante, que yo también no lo conocía hasta que recién se empezó a poner de nuevo en el Congreso. Había muchos egresados que probablemente se habían olvidado y que no hubo el interés de hacerlo. Hasta que les afectó directamente algo que ven más cotidianamente, que es el trabajo. ¿Por qué? Porque al salir, bueno, ante colegiatura obligatoria, etcétera. Y lo mismo o algo similar pasa con las mallas curriculares, etcétera. Esto hecho por ley universitaria se tendría que reformar cada 3 años, 3 o 4 años si no me equivoco, pero no se ha hecho y se ha caído en que en esperar a que los docentes, independientemente de los motivos que tengan, que los docentes propongan cursos para recién los estudiantes reaccionar y decir, no, esos cursos están mal, hay que proponer otros. Y es más, ni siquiera eso se propuso al inicio. Lo primero que se quería hacer era rechazar totalmente los cursos y luego ya en discusiones se quedó en también proponer. ¿Por qué? Porque eso es parte de la actividad estudiantil que tendríamos que tener. Es un tema bastante complejo y habría que sí o sí seguir incentivando de alguna manera la participación. Y ya para cerrar, ¿qué podrías decirle a los estudiantes, a los compañeros, ¿no? De todo lo que hemos conversado, pero más relativo a quizás lo que se viene, que es transversal, la participación, tanto en la Junta Directiva de Base, hablando sobre los temas propios de la base que se necesita, también eventos académicos más grandes como nuestro coloquio, que nos ayudan en nuestra vida académica, nos impulsan a la investigación, y también en asuntos mucho más estructurales como el comité de cátedra, quizás. ¿Qué podrías decir acerca de todo ello? Quizás por cada asunto, ¿por qué es importante participar, involucrarse? Bueno, es importante participar, involucrarse, porque de este modo es que nosotros estamos participando en la toma de decisiones, en los cambios que se puedan producir. ¿Y esto para qué? Para solucionar ciertas problemáticas. A veces algo que sucede es que nosotros sentimos impotencia de que no podemos cambiar esto, no podemos hacer esto, tenemos las ganas, pero ¿cómo lo hacemos realidad? Y eso se hace participando precisamente. Entonces, sí recomendaría a gente que puedan participar, no solamente estar por estar, participar por participar, sino tener esa responsabilidad, ese compromiso, ese conocimiento, pero también el tiempo de hacerlo, no todos lo tenemos, y participar en la medida de nuestro tiempo, no sobreexigirnos, porque eso también es un acto de amor hacia nosotros mismos, amor hacia el otro, porque estamos considerando que nuestras acciones pueden afectar al resto, porque al momento de estar en cargos de representación, lo que hacemos deja de ser solamente hacia nosotros y se vuelve hacia el resto. Entonces hay que ser responsables con ese tipo de cuestiones, responsable con nuestro tiempo, responsable con nuestros otros proyectos. También no podemos descuidar eh, todas las áreas de nuestra vida, siempre hay que establecer prioridades, etcétera. Entonces participar es fundamental y hay muchas instancias para hacerlo. Participar en una universidad no significa que necesariamente vas a ir a todos los plantones, nada de eso. Puede ser participar en un comité, participar en las jornadas curriculares, participar en una comisión, participar en ciertos eventos, ciertas actividades. Hay muchas formas de hacerlo y deberíamos probar aquellas que tal vez se nos hagan más cómodas, estén más a nuestro alcance o se alineen tal vez más con nuestros objetivos. Bien, pues esto ha sido este episodio con Connie, ha sido bastante interesante conversar acerca de su cargo de representación que ocupó y también sobre algunos temas afines a la carrera. Agradecemos mucho su tiempo, muchas gracias Connie por haber venido y los esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias.